Amigas, amigos, háganme el favor de decir si ya se escucha. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. Bueno, está muy bien. Bueno, es que a veces me falla aquí y yo mismo fallo. Qué bueno, alguien me dijo que cambiara el nombre porque ya el mismo nombre no lo puedo poner y ya lo sabía pues yo antes. De todas maneras, el nombre es que la transparencia es la madre de la honestidad y de la decencia. Bueno, muchas gracias, Malena. Y la deshonestidad, por supuesto, es la madre, o bueno, la confusión, la corrupción es la madre de la deshonestidad y de la indecencia, por supuesto. Ese tema lo estoy tocando por todo lo que está pasando en Morena. Se niegan a decir la verdad. Bueno, miren, la verdad es muy molesta para todos, porque todos me dicen, es que la Xóchitl ya había dicho que su hermana era una secuestradora. Sí, pero que lo diga no quiere decir que su hermana no sea una secuestradora. Es una secuestradora. El que Felipe Calderón diga que él no sabía que García Luna era un delincuente y sí es un delincuente, pues entonces, aunque él lo diga, García Luna sí es un delincuente. Y aunque algunos crean que la esposa de Felipe Calderón, que trató de hacer otro partido para estar molestando al PAN, es cierto que quisieron hacer otro partido y no los dejaron. Y que ahora, pues así como están, Felipe Calderón y su esposa no tienen cara para presentarse al PAN, pero de todas maneras allí sigue la esposa de Felipe Calderón. No tiene ningún sentido que esa señora esté en la política. Ninguna. Lo mismo, no, bueno, ¿por qué digo que no tiene ninguna finalidad? Porque ya están quemadas. Sea como sea, han perdido la confianza de la ciudadanía. Y la Xóchitl, con su hermana y con su hijo, bueno, me van a decir, padre, pero nadie es responsable de lo que hagan sus familiares. En la política sí, mis estimados y estimadas, en la política sí. Porque si no se cuida el prestigio personal y familiar, vienen las descalificaciones y vienen muchas cosas feas y desánimo para los votantes. Bueno, miren, están criticando a los que quieren ese movimiento, ese nuevo, donde está pues Guadalupe, donde está Amado, donde están esas personas que fueron de la Marea Rosa. Bueno, Amado Avendaño es un youtuber con mucho prestigio y por eso empezó con lo de las 500 noches, para que fue lo que faltaba para que saliera López Obrador de su periodo presidencial. Y su forma de trabajar
Es decir, eh, daba una pequeña introducción y luego le mandaban correos de voz y los contestaba a todos. Y eso es muy importante. Pero los ponía y luego los contestaba. Y hubo lo del movimiento rosa, que tuvo mucha importancia hasta que los políticos se subieron a ese movimiento, y los políticos pues fueron los del PRI, los del PAN y la Xóchitl. Y entonces la ciudadanía se sintió burlada porque la marea rosa no era política, no estaba pues apoyando a ningún partido ni apoyando a ningún candidato de partido. La Xóchitl se montó sobre los partidos, pero ellos no la quisieron, no la ayudaron, la usaron. Y entonces Xóchitl ya debe, por bien suyo y de la República, pues ya dejar de estar peleando con los demás, con los contrarios, con los morenucos. No tiene sentido. Ahora, algunos de los que hablan en estos canalitos están criticando a Amado y a Guadalupe y a los que están ahí, a todos los demás. Los están criticando. ¿Pero por qué? Bueno, la democracia pues es una cosa muy abstracta. Abstracta quiere decir, no la vemos, no es una cosa, es una palabra que tiene un gran contenido, pero México nunca ha sido democrático. Y México, bueno, los gobiernos de México desde la independencia intentaron aplicar la democracia como está en Estados Unidos. Un poquito antes de la independencia de México, Estados Unidos, se juntaron 13 colonias, se rebelaron contra Inglaterra y lograron su libertad, pero copiaron el sistema francés de la Revolución Francesa, que era algo nuevo. Y fueron los primeros que lo aplicaron hasta antes que Francia. Y les ha dado resultado. Bueno, si queremos ver una democracia, es Estados Unidos. Después, pues Alemania, Francia, España, Inglaterra un poco. La democracia es la división de poderes, como ustedes ya saben. Eso fue lo que inventó Montesquieu, de que para que un gobierno funcione, se necesita que haya 3 poderes independientes unos de otro o unos de otros, pero al mismo tiempo unidos en la intención de gobernar según la democracia. Y la democracia lo que quería, pues, esa forma de organizarse en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial correctivo del poder legislativo y del poder ejecutivo. Ese era el papel, aquí ya no es, era el papel del poder judicial. Eso se intentaba, no se podía lograr o nunca se logró, nunca se consiguió. Pero ahora, con este nuevo gobierno que es presidencialista, pero al mismo tiempo no, la presidenta no tiene poder, tiene un gran poder de 36 millones de votantes, pero no tiene poder porque la puso
el antecesor. Y ella tiene que ser sirvienta, títere, tiene que ser la que sirva al antecesor. Y el antecesor la escogió a ella porque era la más débil. Y a lo mejor porque es la que no tiene cola que le pisen. ¿Sí? Por eso. Porque, bueno, ya, entonces, la democracia nunca prendió aquí en México. Nunca el pueblo mexicano quiso ser demócrata. Siempre ha querido tener un dictador, herencia de los indígenas y herencia de los reyes españoles. Un dictador, un cacique, lo que fue don Porfirio Díaz. Bueno, entonces, este país no ha sido demócrata, no lo va a ser, ya no va a ser demócrata. Aquí se interrumpió un proceso donde se quería la democracia, es decir, la división de poderes y también la defensa del ciudadano contra el gobierno. Esos organismos autónomos. Bueno, eso ya pasó a la historia. De aquí en adelante somos una dictadura, pero una dictadura inútil porque la dictadora no tiene capacidad de ser dictadora. Porque el poder judicial, bueno, eso ya no sabemos qué va a hacer. El poder legislativo está en manos de López Obrador, pero para fortuna nuestra, ese poder legislativo está podrido y hay una lucha de poder ahí, por eso ya sacaron al primero, al Adán Augusto, que es cierto todo lo que dicen, y ya se acabó su carrera política, y a lo mejor su enamorada, la de la jirafa, la Andrea Chávez, cayéndose el principal, los achichincles se van con él. Por eso la Andrea Chávez está furiosa, porque quería ser la gobernadora de Chihuahua. Bueno, y entonces una partecita de Morena va a ser defenestrado, quiere decir, va a ser destruido, va a ser apartado del gobierno. Y entonces los monrealistas van a intentar imponerse, pero también los van a juzgar, bueno, de Estados Unidos van a venir acusaciones como las de ese mentado Hernán Bermúdez Requena. Ese Hernán Bermúdez, que era el encargado de la seguridad en Tabasco con Adán Augusto, y que no solamente era encargado, y aquí es donde también hay una legata inútil. Si Felipe Calderón era el jefe de García Luna, pues solo hay dos cuestiones. Si García Luna es un delincuente y Calderón lo puso como procurador o quién sabe qué de la República, entonces ese García Luna, si engañó a Felipe Calderón, pues Felipe Calderón pues tiene la culpa por tonto, confiado, lo que ustedes gusten. Pero creo que sí sabía y sí sabe, nada más que otro político cochino y tonto. Si ahora está saliendo toda la pudrición, toda, pues entonces debería de decir, bueno, no debería decir nada, que se calle la boca y que no diga nada porque no tiene disculpa. Si no sabía, porque no sabía, y si sabía, porque sabía.
No tiene ningún sentido. Además, a él no están acusando a nadie de nada. Bueno, es que tenemos que poner las cartas sobre la mesa y quitarnos todo tipo de sentimentalismo y también de partidismo. Así como los chairos son fanáticos de su partido y de su César, bueno, de su Salvador tropical, así muchos son fanáticos del PRI o del PAN. Bueno, ya que se acabe el fanatismo, todo. Dejémoslo en paz, no tiene remedio. Luego, como ya se está destruyendo Morena y Trump le está ayudando tantito o tantote, pues entonces ya no hay que estar viendo ninguna noticia de esas ni alegando, sí, informándonos, por supuesto. Entonces se necesita que nosotros nos enfoquemos en las personas que están aclarando cosas, que están proponiéndonos mejoras y dejemos la basura y la porquería. La porquería es la tele, hablando con toda claridad. Todos los canales de la televisión son porquería. Quizá los noticiarios, algunos no, pero todo lo demás que tengan es porquería y está bien. El mexicano común y corriente traga chatarra televisiva y el fútbol, pues es esa chatarra televisiva. Es decir, la televisión ha corrompido tanto al mexicano que lo ha dividido en fanáticos partidarios de equipos irreconciliables, las Chivas y el América, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no lo podemos remediar. Lo del deporte, pues en lugar de practicarlo, se ve en la televisión y la persona que lo ve cree que es el equipo que está jugando. Y por eso gritan ¡gol! Bueno, está bien. Es el tontismo mexicano y de todas partes. Y luego, pues tenemos que apoyar a las personas que quieran mejorar todo esto e irnos alimentando de cosas útiles. No muchas porque nos vamos a indigestar, no tenemos capacidad para hacer una síntesis. Me va a decir alguien, padre, ¿qué es una síntesis? Bueno, comienzo con algo muy simple. Primero, un análisis. Bueno, salió una carta que parece que es apócrifa, es falsa en cuanto a que las haya firmado el vampiro de la colonia Roma, el Adán Augusto. Pero no es falsa porque viene de alguna parte. ¿Y de dónde viene? De los mismos morenistas, de los enemigos del Adán Augusto López. Entonces ellos inventaron una carta diciendo que renunciaba el Adán Augusto. Pero de todas formas, si ustedes ven al Adán Augusto como estuvo en la última reunión de todos los dirigentes morenistas, donde por cierto no estuvo Monreal ni estuvo el Andy andará, pues quién sabe. Allí ya el Adán Augusto estaba así. Y todos a los lados, no te conozco, no te conozco, no te conozco, no te me acerques. Y su querida fanática, pues tampoco estaba ahí. Si ella
está tan enamorada de él y él de ella, pues ahí debería de estar en las buenas y en las malas. Pues sí. Después, bueno, ya se sabe, la carta es falsa, pero es certera, porque en la política todo se vale. E inventaron esa carta que hunde a Adán Augusto. Y entonces de ahí en adelante, bueno, a ver cómo se maneja, pero ya todos lo ven como apestado. Pero al mismo tiempo es un terrible golpe para Morena porque era uno de los presidenciables. Fue una corcholata. Porque estaba tan cerca de López Obrador que López Obrador decía que era su hermano. Bueno, pues el hermano de López Obrador está acusado de ser cómplice de su encargado de seguridad, el Hernán Bermúdez, y no solamente que estuviera relacionado con los grupos delincuenciales, sino que fundó un grupo delincuencial que dominó todo Tabasco, la Barredora, que es un brazo o un socio o un sirviente de las 4 letras. Y ahí, pues entonces, el primer narcoestado declarado es el de Tabasco. Naturalmente que los demás también, pero dejemos que sea Tabasco, porque ya acusaron a los mismos morenistas, acusaron a un morenista de ser narco, bueno, ¿cómo podemos decir aquí? Narcopolítico. Vienen los demás, porque todos están relacionados. Pero entonces ya un grupito de delincuentes, de narcopolíticos, están declarados que son narcopolíticos, todo un estado. Para limpiar ese estado de toda esa suciedad, bueno, no se puede, no se puede. Es como Michoacán. Michoacán también es un narcoestado. Y aquí, bueno, lo último era que entre Apatzingán y Aguililla, bueno, de Buenavista a Aguililla, aunque Buenavista está en otra carretera allá a un lado, pero está muy cerquita de Pinzándaro, estaba todo bloqueado hoy en la mañana. Entonces aquí hay bloqueos, hay ataques, hay asesinatos, ataques a las comunidades, hay dronazos, hay todo lo que ustedes gusten. Y no hay un poder humano que pueda controlar a los delincuentes. ¿Por qué? Porque el gobierno y los delincuentes son la misma cosa, lo mismito. Y por cierto, que los analistas económicos o economicistas dicen que el Estado, hay como 6 o 7 estados que van a la bancarrota, estados de la República, y uno de ellos es Michoacán. Uno de esos estados, por eso no se arreglan las carreteras, no hay servicios, todas las cosas se están deteriorando, porque no hay dinero, porque no hay dinero. Y ahora sí, si no hay dinero y las comunidades están sufriendo y además no van a tener lo necesario, ahora sí van a refunfuñar. Naturalmente, no se va a hacer de golpe y porrazo, ¿no? Pero poco a poco se va a ir acumulando un resentimiento ahora contra los gobiernos morenistas y en un determinado momento los mexicanos vamos a querer quitarnos de encima a semejantes delincuentes. Pero mientras estén dando dinero a sus fanáticos, esto no se puede. Por eso hasta que se les acabe el dinero, hasta entonces. Pero hay que tener paciencia.
Si hasta los zorrillos se les sacaban los orines, pues más a los morenucos, la economía, y como está tan mal, muy mala economía. Pero ¿qué importa? Nosotros los mexicanos somos los que pagamos y nos roban todo. Está bien. El que por su gusto se deja robar, pues que lo sigan robando hasta que no le dejen nada. Bueno, pero no nos pongamos en ese plan. De todas formas, tenemos que tocar fondo para empezar a flotar un poco hacia arriba. Bueno, voy a sus comentarios. Malena, ya padre, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Malena. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad, bendiciones. Gracias, José Ábalos, igualmente. Maritere, ay, padre, buenas noches, Dios lo bendiga. Bueno, buenas noches. Maritere, Dios nos ayuda y nos proteja de este maligno gobierno que puso la mayoría de los mexicanos. María Emilia González, qué bueno que ya se pudo reconectar, padre. Sí, es que de vez en cuando tengo problemas y ya. Y luego se me olvida cómo le hago y bueno, ya me ayudan los que están ustedes allá. Que Dios, Maritere, que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Carlos Salas, buenas noches, padre y comunidad. Carlos Salas, igualmente. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos saludos y bendiciones. Muchas gracias. Carlos Arias, ya entré, qué bueno. Buenas noches, Carlos. Mauricio García, padre José y comunidad, buenas noches. Ya lo están boicoteando como Amado Avendaño junto con el partido que está formando. Sí, pues, pero ya les he explicado que desde hace unos 3 meses ya es muy difícil. Bueno, tengo que a veces entrar varias veces para poder transmitir, pero no importa, soy necio. Sí, porque le tienen miedo a Amado Avendaño. Le tienen miedo, por supuesto. Dice Maritere, ahora sí nos están queriendo callar, me costó mucho trabajo entrar a la transmisión. Sí, Maritere, así es. También a mí transmitir. Recomnim, buenas noches, padre José Luis, gracias por toda la información verdadera. Dios nos proteja a todos del mal. Sí, que Dios nos proteja. Gracias, Recom. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, usted dijo la palabra clave. Enfocarnos en lo importante y no en las noticias mediáticas que distorsionan a conveniencia propia o a modo de la cuarta putrefacción. Así es, precisamente. Carlos Arias, padre, buenos comentarios, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Marimar Blanco, estamos en tiempos de ser extremadamente analíticos, críticos, con criterio amplio, discernir la información, utilizar la lógica como en un algoritmo, ¿sí? Marimar Blanco, como dice un dicho, no todo lo que brille es oro y no todo lo que digan los comunicadores o periodistas es verdad y realidad, ¿sí? Mauricio García, en los Estados Unidos, por medio del Comando Norte, sacó una lista de 15 integrantes de la cuarta federación que tienen cuentas bancarias en Panamá. Entre ellos están AMLO, sí, el Andy, el Bobby, el Monreal, el Adán Augusto, la Nali, el Ebrard, el Mario Delgado. Bueno, eso es un golpe para esta administración porque ellos dicen que son pobres, pues nos están dejando pobres. Porque de dónde sacaron esas millonadas, pero ahora, bueno, a todos los que Estados Unidos
califique de terroristas, les va a recoger las cuentas. Y entonces quizá esa lista sea de los próximos acarreados a Estados Unidos. Malena Orduña, sí, Malena, a todos nos ha costado, pero vamos a seguir adelante. Dios nos ayude. Emilia González, ¿de qué tiene miedo Amado Avendaño? No tiene miedo. Lo que pasa es que en la última reunión que iban a tener, creo que este sábado domingo, y bueno, es que tienen que hacer 300, creo que 300 asambleas de 300 personas en todo el país. Ya llevan como 60. Pero en algunos casos les rentan unos locales con todos los permisos y el INE apoyándolos, pero en el último lugar donde estuvieron, no dejaron pasar a toda la gente. Los de seguridad los mandó su jefe, y es que también aquí tienen que tener mucho cuidado de no ir a lugares donde tenga control el gobierno, porque el jefe de allí de esa institución mandó a los de seguridad que no dejaran pasar a la gente, cerraron las puertas de la calle, algunos se pasaron por el estacionamiento, etcétera, etcétera, y les faltaron 50 personas para completar los 300 que el INE iba a revisar que fueran. Lo van a hacer después, pero también pues necesitan ayuda porque quizá pidan en lugares, vamos a decir, gratuitos, pero eso es terrible. No los van a dejar en lugares del gobierno, sean los que sean. Adriana Chávez, padre, ya estamos en una recesión económica y siguen con ayuda. Ahora las mujeres de 60, 63 años, creo que está desesperado el gobierno por la pérdida de credibilidad. Sí, por eso es. Pero entre más prometa y menos va a cumplir, por supuesto. Malena Orduña, gracias. Maritere Serrano, padre, si Estados Unidos les decomisa esas cuentas, se las regresa al Estado mexicano. No, porque esas cuentas son de los narcopolíticos del gobierno mexicano. No, yo creo que no, porque además Estados Unidos es el que está luchando en contra de los grupos terroristas, narcotraficantes que perjudican a los estadounidenses. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Alfonso, buenas noches. Carlos Arias, van a endeudar más a nuestro país. Sí, así es. Maritere, padre, uno de los compadres de Nale, es primo hermano mío. Qué vergüenza. Pues no. Total. Dios nos ayude a todos a no envijarnos de la porquería esa de la 4T. Hermanas y hermanos, buenas noches. Si Dios quiere, pues mañana nos estamos viendo a las 9 más o menos. Buenas noches y que Dios los bendiga.